muerte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Por una juventud protagónica de las luchas, en lucha contra el capital y aspirando a construir una sociedad nueva. Buenos días, oyentes, en un nuevo programa de Voces de Lucha desde el destacamento juvenil del Movimiento Revolucionario Oriental. Queremos acercarles nuestro análisis de coyuntura. En ese sentido, y para darle una continuidad a lo que han sido los primeros programas, nos parecía oportuno poder hacer un balance del año que se fue, del año 2003, y bueno, cuáles son las perspectivas planteadas para este 2024, sobre todo lo que tiene que ver con los jóvenes de la clase trabajadora y sectores populares. Como ya se ha venido desarrollando en las audiciones anteriores de este año, ya sea lo que respecta al balance económico, los jóvenes de la clase trabajadora y sectores populares, sin duda, son castigados con las mismas problemáticas que atraviesan a la clase en general. Y en muchos aspectos de la economía, incluso son estos jóvenes quienes sufren peores realidades. Como personas que formamos parte de la clase trabajadora, nuestra subsistencia se basa en la venta de nuestra fuerza de trabajo. Y en ese sentido, se visualiza que incluso ya es un enorme problema el hecho de tener la posibilidad, mejor dicho, la necesidad de vender la fuerza de trabajo. Mientras que a nivel global el desempleo en nuestro país se ubica levemente por encima del 8%, el desempleo entre los jóvenes de hasta 24 años es del 26.2%. E incluso, si extendemos esa franja etaria de 25 a 29 años, continúa siendo por encima de la media, ya que entre los 25 y 29 años se ubica en el 10.5%. Es decir, más de 26 de cada 100 menores de 25 años en nuestro país no tiene empleo. Esto en realidad es una problemática estructural en nuestro país que no ha podido ser ni siquiera cambiada levemente a pesar de la rotación de partidos políticos en el gobierno. A tal punto es un problema estructural que a fines de diciembre del año pasado, cuando el ministro Mieres daba datos acerca del mundo laboral, él mismo manifestaba: tenemos plena conciencia de que sigue habiendo inequidades en el acceso al empleo. Esta situación de mejora significativa en otros tramos etarios no obsta que siga habiendo asignaturas pendientes. La que más nos duele, pero es de hace décadas, es la del desempleo juvenil. Lo que nosotros debemos decir también es que de la misma manera, y a pesar de que las políticas impulsadas anteriormente en los gobiernos anteriores por parte del Frente Amplio para darle solución a esta problemática fracasaron, el gobierno actual prácticamente se ha basado en una continuidad con algunos retoques, algún leve maquillaje de aquellas políticas, por lo que obviamente si se hace lo mismo difícilmente se puedan esperar que los resultados cambien. Lo que se demuestra es que en realidad continúa siendo una problemática que no es tomada como tal, a pesar de esto que decíamos de los cambios de gobierno. Da cuenta, por ejemplo, el tal mentado, ya sea en los gobiernos frente amplistas, como lo ha sido en este gobierno de coalición, el tan mentado programa Yo Estudio y Trabajo, que no deja de ser una propuesta que incluso este año el bombo y platillo es la extensión al sector privado, pero no deja de ser un programa
que pretende generar mano de obra barata. La misma experiencia laboral que se ofrece es la misma experiencia educativa que se impulsa para los jóvenes hijos de la clase trabajadora y sectores populares. Generar individuos capaces de resolver operaciones básicas, de vincularse con las personas, de asumir un aumento en sus niveles de explotación y más aún, cuando se hace referencia a la adaptación al cambio y la flexibilidad, cuando se lo propone, sabemos que se refiere a que los jóvenes deben aceptar saltar de un trabajo al otro en búsqueda de una mejora salarial que no llega, o porque el patrón no tuvo unos meses a prueba y luego lo desecha como una mercadería vencida, o cumplir una multiplicidad de tareas por un salario que no se corresponde con lo acordado, aceptar los cambios de horarios laborales o días libres. De manera abierta lo manifiesta, sin tapujos, porque se vanaglorian de que las políticas laborales de explotación, de flexibilización y generación de mano de obra barata, desde una de las herramientas que es el sistema educativo, es política de Estado. A la clara está que sin importar el color de gobiernos, los mismos ejecutan la misma línea. Pero no solo se atraviesa el problema, como decíamos, de conseguir empleo, sino que cuando los jóvenes trabajadores logramos vender nuestra fuerza de trabajo, lo hacemos en las peores condiciones. Como decíamos, sumergidos en la precariedad y la flexibilización laboral, en muchos casos, llegando a trabajos para los cuales se encuentran sobrecalificados. Después, en breve, vamos a hacer una referencia a esto que no aparece tan mencionado en muchos casos, condenados a morir trabajando y en enormes porcentajes haciéndolo en negro. Como si esto no fuera suficiente, también son los jóvenes de nuestra clase los que perciben los salarios más magros. Para visualizar esto, nos retrotraemos un poco en el tiempo y volvemos a hacer referencia al informe presentado en el 2022 por parte del Instituto Cuesta Duarte, del PICNT, en dicho informe, el cual se titula ¿Cuánto perciben los trabajadores uruguayos? Los niveles de ingreso laboral y salarios sumergidos, donde describe una realidad que claramente es conocida y sufrida por nuestra clase trabajadora. Pero en el mismo, en este informe, se expresa: los jóvenes son particularmente afectados por los salarios sumergidos. Entre los menores de 25 años, la proporción de trabajadores que perciben remuneraciones inferiores a 25.000 pesos líquidos al mes es del casi 60%, un 58%. Y entre ellos, un 13% de total no llega ni siquiera a los 15.000 pesos. Por lo expuesto, en los análisis económicos que nosotros hemos venido haciendo, sabemos que sustancialmente los cambios, más allá de que esto es un informe del año 2022, los cambios generados en torno al salario han sido insignificantes para lo que fue el 2023 y las proyecciones, y más allá de la obvia connotación política del informe y su búsqueda electorera, como ya sabemos, es objetivo los salarios sumergidos, frente a los cuales nos encontramos, lo cual evidentemente repercute en un sinfín de problemas que se suscitan en torno a todo lo que hemos mencionado. Recién decíamos el tema del sobreempleo, el tema de la experiencia laboral. Un ejemplo de esto no queríamos dejar de pasar, es una noticia que salió hace poco de una entrevista que le hicieron a Federico Mutoni, que es un director y socio de una empresa reconocida consultora, Advis, y en donde Mutoni cuenta que muchas empresas no quieren tomar jóvenes sin experiencia porque, saben que los primeros meses van a tener un proceso de aprendizaje y muchos de estos llamados sin duda son zafrales o en momentos de pico de trabajo. Y dice Mutoni, estas situaciones terminan generando que un recién recibido, que no trabaja en el proceso de realización de la carrera, acceda a un trabajo para el cual muchas veces está sobrecalificado. Nefasto círculo vicioso, tenemos que agregar nosotros, ¿no? Es decir, otra realidad de jóvenes
que propio de la estructura económica de nuestro país, terminan estudiando carreras que sin dudas por esta cuestión de la estructura del país ni siquiera van a encontrar una salida económica, una salida laboral, y encima cuando va a vender su fuerza de trabajo, una de las cuestiones que se piden con mayor riguridad es la experiencia laboral. Es decir, mientras estás estudiando tenés que ir trabajando. No por algo. Hace un par de semanas atrás analizábamos los resultados que se habían arrojado por parte de las estadísticas en la Universidad de la República, y sin dudas aquellos que tenían mayores dificultades para poder terminar egresando de una carrera o finalmente terminaban desertando de la misma, correspondía a aquellos estudiantes que tenían que trabajar y estudiar. Por lo tanto, hablamos de un nefasto círculo vicioso. Pero, sin dudas, estas condiciones materiales de los jóvenes de nuestra clase y de los sectores populares nos exigen tener en cuenta sus consecuencias. Y en ese sentido, incluso, en este sistema, donde unos pocos tienen mucho y la mayoría no tenemos nada, es que nos vemos obligados a tener que hablar de la pobreza, que sin dudas es otra realidad material concatenada a lo que veníamos describiendo. Pero en este caso de la pobreza, lo peor es que la tenemos que retrotraer en la edad, ir más atrás, en la parte de la niñez, de la primera infancia. La pobreza infantil en Uruguay se encuentra en un triste 20.9%, contrastando, por suerte, significativamente con el 1.8% registrado en personas mayores de 65 años, estos datos del primer semestre del año pasado. Estos números no hacen más que revelar la enorme desigualdad marcada entre generaciones, lo que posiciona incluso a Uruguay como el país con mayor infantilización de la pobreza en América Latina. Nosotros tenemos que, por ejemplo, en el primer semestre del 2023, en el 2019 la pobreza en menores de 6 años era del 16.4%, al 2023 creció al 20.9%. Si lo llevamos a 6 y 12 años, también hay un crecimiento de casi 5 puntos porcentuales. Pasó del 15.9 en el primer semestre del 2019 al 19.4 en el 2023. De la misma manera que creció entre aquellos adolescentes de 13 a 17 años. En el 2019 de 14.8% al 2023 el 18.3%. Estos datos estadísticos dan cuenta de que para los niños, las niñas, los adolescentes de nuestro país, la pobreza durante todos estos años, ¿sí?, que hemos hecho referencia, ha ido en aumento. Esto quiere decir, para que a veces los números sean un poco más claros, más contundentes, sabiendo incluso que muchas veces estos números incluso están maquillados y que siempre tenemos que tener en cuenta que la realidad que describen es aún peor, significa que casi 20, ¿sí?, de cada 100 menores de 17 años son pobres. Y a esto agreguémosle lo que significa otro aspecto, como lo es la inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria que fue mayor en aquellos hogares donde obviamente vivían menores de 6 años, en comparación con aquellos hogares sin menores de 6 años. La prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y grave alcanzó casi el 20% en los hogares con menores de 6 años, mientras que la inseguridad alimentaria grave fue de un 3.3%. Es decir, cada 1.000 hogares con niños menores de 6 años, 199 hogares experimentaban inseguridad alimentaria moderada o grave, de los cuales a su vez 33 experimentaban una inseguridad alimentaria netamente grave.
Este tema de la inseguridad alimentaria es un problema prevalente en el país. Al igual que el pasado año, las mayores prevalencias de inseguridad alimentaria se observan en los hogares, obviamente, como decíamos, integrados por niños y niñas menores de 6 años, niñas y niños adolescentes menores de 18 años, y incluso si comparamos los datos respecto al 2022, no hay cambios significativos. Decrece un poco en los menores de 6 años, pero de 6 a 12 y de 13 a 17 incluso se da un aumento. ¿Y qué es hablar de inseguridad alimentaria? Cuando hablamos de inseguridad alimentaria moderada es cuando comienza a comprometerse la cantidad de alimentos consumidos. Y la grave es que ya incluso las personas saltean comidas o pasan todo un día sin comer. Toda esta información se desprende de un segundo informe nacional de prevalencia de inseguridad alimentaria presentado en junio del año pasado. Y oyentes, no hay que ser un erudito para saber las nefastas consecuencias para los niños, niñas y adolescentes que sufren el hecho de pasar hambre, de no poder tener acceso a la vivienda, de crecer hacinados en las condiciones en las cuales viven en los asentamientos, de no tener acceso a la educación, acceso a la cultura, acceso a la salud. Sin embargo, mientras la pobreza aumenta, mientras sin dudas el hambre campea, los grandes capitalistas se la continúan llevando empalada, como incluso veníamos analizando en las audiciones anteriores. Beneficiados por todas las políticas de estados defendidas a capa y espada por cualquiera de los gobiernos de turno, son quienes nacen y crecen en la pobreza, quienes sufren las consecuencias de este sistema desigual y deshumanizado. A tal punto es cruel este sistema que mientras los más pequeños pasan hambre, diariamente se desechan alimentos para jugar con los precios del mercado. ¿Podemos pretender humanizar un sistema que es capaz de condenar la vida de sus primeros años a enorme cantidad de personas? Y claro está, el sistema no te perdona porque vayas creciendo. Si en nuestro país la pobreza tiene cara de niño o de niña, el encierro, la calle e incluso la muerte tiene cara de joven. Y en ese sentido, nos interesa analizar estos tres aspectos. Hablemos de la vida de aquellos que provienen de los sectores más vapuleados por el sistema. Los 15.000 presos que tiene Uruguay, lo cual lo ubican en el top 10 del ranking global de población carcelaria y en uno de los primeros lugares de América Latina y el Caribe, con una tendencia además alcista casi interrumpida desde hace 17 años. Es decir, incluso los gobiernos frente amplistas cerraron con récord de personas privadas de libertad. Y allí el hacinamiento, la violencia, la adicción a las drogas son moneda corriente. Las cárceles uruguayas son particularmente implacables, dicen varios informes, con los presos menores de 35 años, quienes generalmente han sido condenados por rapiñas, hurto o tráfico de drogas. Estos se caracterizan incluso cuando se hace una trayectoria de quienes llegan a las cárceles por haber abandonado prematuramente el sistema educativo y tener una alta propensión al consumo de drogas. Incluso, no solo es el problema de cuando llegan, sino también el problema de cuando se van. Cuando más jóvenes son las personas liberadas, mayor es el aumento en el porcentaje de reincidencia que se produce cada vez que se extiende el periodo temporal de seguimiento. La mayor reincidencia se da a las personas de 18 a los 37 años, en un periodo de seguimiento de 3 años, llegando a superar una reincidencia del 70%. Es decir, de cada 100 personas jóvenes liberados entre 18 a 37 años, 70 vuelven a reincidir.
Y cabe destacar que esta cifra es importante porque los varones de estas edades, es decir, mayores de 18 años hasta 37, son el grueso de la población del sistema carcelario en nuestro país. Sin dudas, lo que esto marca es que las cárceles se han convertido en un lugar de condena, donde se escupe, donde se arroja a los jóvenes pobres, castigados tempranamente con el hambre, la miseria habitacional, la salud, la educación, y sin dudas posteriormente lumpenizados y perfeccionados en esto por el sistema carcelario. Son los bolsones de miedo que necesita el sistema para desviar quién o quiénes son los verdaderos responsables de esta situación. Son la carne de cañón necesaria para vender las políticas de seguridad, mientras el sistema y sus administradores son los generadores y cómplices de esto. Y a ningún gobierno le interesa pensar, sin dudas, en una reinserción seria. Por lo tanto, la reincidencia es algo que sin duda va a seguir sucediendo y en las condiciones que acabamos de describir. Pero si no alcanzara con estar encerrado, la calle te espera. Según la presentación de datos del relevamiento de personas en situación de calle, que se hizo en agosto del año pasado en Montevideo, el 53% de las personas en situación de calle informaron haber estado en prisión y la mitad de las personas informaron haber sido encarceladas hasta 3 veces. La edad promedio de la primera situación de calle es de 28 años y la edad promedio en la que se estuvo por primera vez en la calle, en el año 2016, por ejemplo, era de 25.3, el año pasado 27.5. Todos reconocemos las consecuencias de la vida en la calle y se visualiza sin dudas la estrecha vinculación entre el contexto de encierro y la calle. Es decir, enormes cantidades de jóvenes, si no reinciden, lo que los vuelve a poner en un contexto de encierro, terminan en la calle. Y como decimos, en esta concatenación, el encierro, la calle y la muerte tienen cara de joven. Un estudio realizado por el Centro de Información y Estudio del Uruguay realizó un diagnóstico sobre los homicidios en nuestro país entre el 2012 y el 2022. Allí se describía que cerca del 57.9%, es decir, casi el 58%, tenía entre 15 y 39 años al momento del crimen. Pero no solo se trata de la muerte mediante el homicidio, cuando tenemos que hablar de muerte. En este caso estamos viendo que hay casi un 60% de personas que al momento del crimen tienen entre 15 y 39 años. Sin duda es una cuestión que resta con mirar los medios masivos de comunicación y escuchar atentamente la edad de la persona, del joven, cuando describen un homicidio, que es entrar a sacar números para ver que esta realidad está totalmente evidenciada en lo que sucede en el día a día de nuestro país, con la enorme cantidad de homicidios que se suceden y que sin duda está vinculado al sinfín de problemáticas que describíamos anteriormente. Pero hay otra también excesivamente grave, que es el hecho del fenómeno en aumento del suicidio en nuestro país. De acuerdo con la información oficial, 8 de cada 10 personas fallecidas por suicidio en Uruguay eran varones. Las tasas más altas se registraron en mayores de 75 años y también en la franja que va de los 25 a los 29. La ministra indicó que entre octubre del 2022 y junio del 2023, los servicios de salud atendieron a casi 3.000 personas que intentaron suicidarse, de las cuales, de esas casi 3.000, la mitad eran menores de 29 años. Estos son los aspectos que nosotros creemos que son los más relevantes como preocupantes para comprender la enorme
problemática, lo complejo de la situación que atraviesan los jóvenes de nuestra clase y los sectores populares, azotados por el desempleo, los magros salarios, la flexibilización y la precariedad, la pobreza, el hambre, el encierro, la calle y la muerte. Y más allá, sin duda, de lo que nos proponemos, es analizar la realidad trazada durante el año pasado. Todas estas problemáticas, como ya lo hemos visto, se extienden hacia atrás e involucran a otros gobiernos, que algunos podrán maquillar números, que sobre todo se permitió durante la coyuntura económica favorable, ese viento de cola económico que tuvo la suerte el Frente Amplio, producto de los precios de los commodities, y bueno, permitió mejorar algún número circunstancialmente. Sin embargo, los jóvenes siguen castigados por este sistema. Los capitalistas aumentan su riqueza a costa de nuestro trabajo, a costa de nuestras vidas se llenan los bolsillos, mientras para los nuestros, las migajas. ¿Podemos naturalizar años y años de pobreza a niños mientras se desechan alimentos? ¿Podemos naturalizar el sobrevivir en lugar de vivir cuando habitamos en un mundo riquísimo en recursos naturales, con su cantidad de avances? ¿Podemos naturalizar el vivir encerrados en la calle o morir como consecuencia del sistema? ¿Podemos decir que en lo que respecta a los jóvenes existen diferencias sustanciales en las salidas que ofrecen las organizaciones políticas que se disputan la administración del Estado burgués? Mientras esta realidad atraviesa a los jóvenes, los sectores organizados, política, social, sindical y estudiantilmente, sin duda, como ya hemos manifestado, se encuentran altamente hegemonizados por los jóvenes frenteamplistas. En sus espacios se repiten las políticas que en general atraviesan el movimiento sindical y social, no solo las políticas, sino que las conductas. Espacios altamente burocratizados, tendiendo sobre todo a servir como polea de transmisión de los intereses y la línea política frenteamplista. Desde estos espacios organizados de jóvenes, lo que hemos ido viendo y sobre todo vinculado el año pasado y en perspectiva de ya entrando a las perspectivas, teniendo en cuenta el proceso electoral, desde estos espacios, sobre todo, lo que se ha impulsado es una defensa irrestricta de la institucionalidad burguesa. Se impulsan dependiendo del espacio, pero en general que las ideas en donde el capitalismo se puede humanizar, que con aquellos que nos condenan a lo que anteriormente analizábamos podemos conciliar. Y el año pasado, y sin duda cada vez más cercano a lo que van a ser las elecciones de este año, los mayores esfuerzos de los jóvenes están en defender la idea de que en nuestro país no existe la grieta política, lo cual realmente nosotros decimos, lo compartimos, porque no hace más que reafirmar lo que venimos diciendo. En esencia, tanto Frente Amplio como coalición comparten las mismas líneas políticas económicas estratégicas. Y ellos se esfuerzan en demostrar lo que así es. Se aglutinan en torno a fechas relevantes como el 20 de mayo, donde sectores del Frente Amplio, de los jóvenes nucleados en torno a Vergara, con el Partido Nacional marcharon en conjunto. O las actividades ya realizadas incluso en 2019, previo a la elección anterior, en donde se generan esos espacios, ya sea en el Palacio Legislativo, como en el gran recinto de la democracia burguesa, en donde
Los jóvenes de diferentes partidos políticos mancomunados expresan su defensa en la democracia burguesa, en la participación de la misma, etcétera, etcétera. Los jóvenes de nuestra clase y de los sectores populares ya tenemos claras evidencias de que no existe ningún partido que se dispute el gobierno que pueda y quiera cambiar nuestra realidad. En un año electoral, donde la idea sobre todo versará en la defensa de la democracia burguesa, como decíamos, en el espíritu del diálogo entre todos, quienes aspiramos a la construcción de una nueva sociedad, debemos de ser claros e implacables en la defensa de la ideología de los trabajadores y en la organización y la lucha que debe impulsar nuestra clase, más allá del resultado electoral independiente de este, y los jóvenes como parte de la clase, de que lo que tenemos que generar es una alternativa que combata estas ideas, ¿sí?, que pretenden humanizar, que pretenden reformar, que pretenden darle continuidad y mejorar, ¿sí?, para beneficio de los capitalistas el sistema del cual ellos se benefician, y nosotros somos los postergados, los que sufrimos el hambre, el desempleo y todo lo que describimos anteriormente. En esa tarea, sin duda, creemos que tenemos que embarcarnos y sin duda continuaremos en ese camino. Muchas gracias por la atención prestada. Nos volveremos a encontrar en las próximas semanas.